Muy buenas noches a todos. Hoy es viernes. Vamos a empezar nuestra tercera clase. Como ya veníamos haciendo en las anteriores clases, vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que hemos visto en la anterior clase respecto al régimen competencial y al tipo de competencias, para luego continuar con algunas preguntas. En ese momento podemos ver si tienen algunas dudas de lo que hemos visto sobre el régimen autonómico o lo que vimos en la anterior clase, o si quieren profundizar en algo de lo que hablemos en esta introducción, que viene a ser un repaso de lo que hemos visto en la anterior clase. Aquí está. Como habíamos visto en la anterior clase, hemos tratado de revisar todo lo referente a lo que es el régimen competencial vinculado al Estado Plurinacional de Bolivia, conforme a lo que establece la Ley Marco de Autonomías. Esto con el objeto de que ustedes puedan identificar cuáles son los tipos de competencia establecidos en la Constitución y también cuáles son las competencias que se han determinado para los distintos niveles de gobierno. En primera instancia, quisiera resaltar esto, que es bastante importante, con el objeto de que ustedes tomen en cuenta cuáles son los tipos de competencia que se han asignado a los distintos niveles de gobierno. Como pueden ver en pantalla, son 4 tipos de competencia. Esto se encuentra establecido en el artículo 297 de la Constitución Política del Estado. En primera instancia tenemos la competencia privativa, también la competencia exclusiva, la competencia compartida y la competencia concurrente. Respecto a la competencia privativa, habíamos visto que esta competencia está exclusivamente ligada al nivel central del Estado, es decir, que solamente la puede ejercer este nivel de gobierno, y no así los gobiernos municipales, departamentales e indígenas originarios campesinos. Solamente el nivel central del Estado va a poder emitir la ley, reglamentar esta ley y ejecutar esta competencia. Asimismo, cabe señalar de que esta competencia no está sujeta a la movilidad competencial que hablábamos, es decir, que no puede ser transferida ni delegada a otro nivel de gobierno y únicamente puede ser ejercida por el nivel central, considerando que estas competencias tienen un carácter estratégico, es decir, que van a tratar de generar la unidad del Estado, por un lado, es decir, de que todo el Estado se maneje como uno solo, es decir, niveles de gobierno. Sin embargo, los 5 niveles de gobierno forman el Estado Plurinacional de Bolivia. Y por lo tanto, lo que se va a hacer es de que se mantenga esta unidad, preservar esta unidad del Estado como tal. Y también en procura de la defensa del Estado, es decir, que se maneje de una manera que pueda que se maneje de esta manera y pueda de alguna manera favorecer y mantener la unidad como tal. Por otro lado, tenemos las competencias exclusivas que han sido asignadas a los gobiernos autónomos, por un lado, del nivel central del Estado, como también al nivel departamental, municipal e indígena originario campesino. Estas competencias, como les había indicado en la anterior clase, han sido asignadas a los demás niveles de gobierno, tanto como a los gobiernos autónomos subnacionales. En este caso tenemos de que estas competencias pueden ser, a diferencia de las otras, delegadas o transferidas. Y esta delegación y transferencia viene a ser la posibilidad de que se pueda delegar o transferir la facultad reglamentaria y ejecutiva en caso de las competencias exclusivas. Como les indicaba, igual la Constitución ha establecido y ha asignado competencias tanto al nivel central del Estado como al nivel departamental y municipal. Por otro lado, tenemos las competencias compartidas. Estas competencias son aquellas cuya legislación básica está ligada en sí al nivel central del Estado,
y la legislación de desarrollo va a estar ligada a los gobiernos autónomos, es decir, ambos gobiernos, tanto a nivel central del Estado como los niveles subnacionales, tienen la facultad legislativa. Sin embargo, la facultad legislativa de las entidades territoriales autónomas estará ligada al nivel central del Estado, a lo que establezca la legislación básica. Es por eso que se determinan estas dos denominaciones. Por un lado, legislación básica, a la ley que emite el nivel central del Estado, donde establezca qué es lo que va a poder hacer la entidad territorial autónoma o los niveles subnacionales autónomos, y la legislación de desarrollo, que es la normativa que elaboran los gobiernos subnacionales en el marco de la legislación básica. Ambos niveles, tanto el nivel central del Estado como las entidades territoriales autónomas, tienen la posibilidad de reglamentar estas leyes y también de ejecutarlas. Entre estas competencias tenemos, por ejemplo, a las telecomunicaciones, ¿no?, que está ligado a y también a las relaciones internacionales. Por otro lado, tenemos las competencias concurrentes, que como les había indicado, en primera instancia, el nivel central del Estado cuenta con la facultad de emitir leyes y las entidades territoriales autónomas tienen la posibilidad de únicamente reglamentar y ejecutar. Esta es la principal diferencia que se tiene entre las competencias concurrentes, que no existe la facultad legislativa para las entidades territoriales autónomas, es decir, únicamente el nivel central del Estado tiene la posibilidad de legislar y estas entidades territoriales autónomas, a través del órgano ejecutivo, van a emitir la reglamentación y van a ejecutar estas competencias. Sin embargo, del mismo modo, cabe resaltar que el nivel central del Estado puede reglamentar y ejecutar, pero simplemente en tres circunstancias. La primera viene a ser que estas facultades ejecutiva y reglamentaria que han sido determinadas como responsabilidades para las entidades territoriales no sean ejercidas por estos gobiernos autónomos o entidades territoriales. Por otra parte, que en el caso de que se determinen responsabilidades para el nivel central del Estado, estas responsabilidades establecidas para el nivel central del Estado deberán ser desarrolladas por todos los niveles de gobierno, es decir, no pueden ser concentradas en un solo nivel de gobierno. Tienen que, de alguna manera, todas las competencias concurrentes ser repartidas y todas las responsabilidades estar distribuidas entre los distintos niveles de gobierno. Hablamos de las instituciones u órganos del nivel central cuando se determinen tareas específicas, es decir, se determinen responsabilidades para el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. Entonces, en ese caso también puede reglamentar y ejecutar el nivel central del Estado. También habíamos visto en la anterior clase cómo es que se realiza la asignación competencial. En primera instancia, refiere a que de manera primaria se ha realizado una asignación de competencias en la Constitución Política del Estado. Es decir, que la Constitución Política del Estado ha determinado cuáles son las competencias que van a poder desarrollar los distintos niveles de gobierno, tanto el nivel central del Estado como los niveles subnacionales, departamental, municipal, indígena, originario, campesino. Asimismo, existe otro tipo de asignación que viene a ser una asignación de competencias de manera secundaria que ha sido establecida en primera instancia en la Constitución Política del Estado, en su artículo 297, también así desarrollada por la Ley Marco de Autonomías, la Ley 1, y la Sentencia Constitucional Plurinacional 2055 del 2012, en la cual se determina que una de las formas de hacer esta asignación secundaria es que se le asigne esta competencia al nivel central del Estado como una competencia exclusiva, y este nivel de gobierno determine si va a transferir o delegarla a través de una ley. Por otro lado, también se ha determinado de que estas competencias asignadas de manera secundaria pueden ser asignadas tanto al nivel central del Estado o a otro nivel de gobierno en una ley nacional, donde se determine qué tipo de competencia va a ser, es decir, si va a ser una competencia privativa, si va a ser una competencia concurrente o si va a ser algún tipo de competencia compartida o exclusiva, y a qué nivel de gobierno le va a corresponder. Como también habíamos visto en la anterior clase, hemos hablado de movilidad competencial, que viene a ser la transferencia y delegación de competencias. Transferencia y delegación de competencias viene a ser un mecanismo por el cual se habilita otro nivel de gobierno para que pueda desarrollar las competencias que se les han asignado
otro nivel de gobierno. Es decir, a través de la transferencia lo que hacemos es habilitar a otro nivel de gobierno para que éste pueda ejercer esas competencias de manera definitiva. Ser una competencia, en cualquier momento nosotros podemos dejar sin efecto esa delegación. Ya puede ser porque se haya incumplido el convenio en el cual se haya determinado cómo se va a hacer esta delegación de competencias, o si de alguna manera se ha cumplido también, ¿no?, el convenio en el cual se determina cómo se va a realizar esta delegación. Entonces, en cualquier momento, el gobierno autónomo que haya hecho la delegación de competencias la puede revocar. Asimismo, que no todas las competencias están sujetas a delegación y transferencia. Únicamente las competencias exclusivas pueden ser sujetas a movilidad competencial. En el caso de las demás competencias privativas, concurrentes y compartidas, estas competencias deben ser ejercidas conforme a lo que determina la ley específica. Del mismo modo, la transferencia y delegación de competencias solo se puede hacer sobre las facultades reglamentaria y ejecutiva, y no así sobre la facultad legislativa. Entonces, sí es relevante que ustedes consideren que la facultad legislativa está sujeta únicamente al titular de la competencia, es decir, si el gobierno departamental cuenta con la facultad, con la competencia de otorgar personalidades jurídicas, la ley respecto a la otorgación de personalidades jurídicas departamentales solo puede ser emitida por el gobierno autónomo departamental, y la facultad de emitir la reglamentación y ejecución sí podría ser transferida o delegada a otro nivel de gobierno. Hasta este punto vendría a ser el resumen de lo que hemos visto en la anterior clase, es decir, hasta acá respecto al régimen. Disculpa, me señala que está un poco entrecortado. Buenas noches, Tal doctor. vez Sí, así, se ha entrecortado 2 veces y no se ha escuchado bien. ya, no, si gustan, igual podemos repetir sobre qué puntos era. Bueno, simplemente como les La última indicaba, parte, lo que hemos... La última parte. perdón, sí, la última parte no se escuchó, se cortó. Ya, claro que sí, no hay ningún problema. Te los voy a mostrar en pantalla nuevamente, es más fácil así para que, bueno, también puedan utilizar la imagen para recordar más sencillo. Lo que les indicaba en la última parte hacer sobre la transferencia y delegación de competencias, que en sí es la movilidad competencial, se denomina, ¿no? Esta se la puede realizar de dos maneras, a través de la transferencia y la delegación. La transferencia es un mecanismo definitivo, es decir, una vez que se transfiere una competencia a otro nivel de gobierno, esta competencia se la pierde, es decir, solamente el gobierno al que se le ha transferido la responsabilidad o se le ha transferido la responsabilidad de la reglamentación, o se ha transferido la responsabilidad de ejecutarla, puede ejercer. Y el otro nivel ya no podría realizar ni revertir esta transferencia que se ha realizado. Y por otro lado tenemos la delegación, que es otra posibilidad de
mover nuestras competencias, es decir, habilitar a otro nivel de gobierno, que éste pueda igual ejercer competencias que no se le han asignado. Pero la diferencia con la transferencia viene a ser de que esta competencia puede ser revocada, le podemos quitar esa delegación. Solamente pueden ser transferidas o delegadas las competencias exclusivas. Que recuerden, las demás competencias no pueden ser transferidas o delegadas. Y únicamente podríamos transferir o delegar la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva. Y la facultad legislativa está reservada únicamente para el gobierno titular de la competencia exclusiva. Eso era lo que repaso de lo que habíamos visto en la anterior clase. Ahora bien, si no tienen alguna consulta, sí, yo quisiera hacer algunas preguntas. Vamos a empezar en sí a ver con las personas que no había preguntado en la anterior clase y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, considerando esto como participación en curso. Perdón, Edwin Marcelo Villegas. No sé si podría decirnos, por favor, cuáles son los tipos de competencia, solamente mencionarnos los tipos de competencia. Presente, licenciado. ¿Cómo estás? Como te indicaba, solamente mencionar cuáles son los tipos de competencia. Tipos de competencia son cuatro: compartida y concurrente. Compartida. Te escuché un poco entrecortado, pero sí te entendí la mayoría. Son cuatro, ¿verdad? Compartida, concurrente, exclusiva y privativa. Muchas gracias. Grover Salas. Sí. Grover Salas, por favor, no sé si podría decirme más o menos qué se entiende por competencia exclusiva Sí, y qué facultades tendrían los gobiernos. ¿Sí? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, la competencia exclusiva es que esta competencia no va a nivel central, nos da a los gobiernos autónomos, al gobierno central departamental, a los municipios, a los pueblos originarios, según lo que entendí, y pueden ser delegadas o transferidas. Eso es más o menos lo que le he entendido acá. Está bien, muchas gracias. Solamente una aclaración ahí. En sí, las competencias exclusivas han sido establecidas para todos los niveles de gobierno. El nivel central del Estado, gobierno autónomo municipal, gobierno autónomo departamental y gobierno indígena originario campesino, pero como decía, sí puede ser delegada y transferida. La diferencia de las otras competencias es que en estas, la facultad de emitir leyes, de reglamentar y ejecutar, le compete a cada gobierno titular que se le ha asignado una competencia exclusiva. Ya, gracias. Muchas gracias. Patricia. Roxana Marca, ¿me podrías decir qué se entiende por competencia privativa? ¿O qué pudiste entender por competencia privativa? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Competencia privativa son intransferibles del nivel central del Estado, ¿no? Y son indelegables, eso es lo que he entendido. Perfecto. Exactamente, o sea, solo son, han sido otorgadas o solo son otorgadas al nivel central del Estado
porque tienen un carácter estratégico que va a tratar de mantener y defender la unidad del Estado como tal, ¿no? Y por otro lado, también, como bien lo decía Roxana, son intransferibles e indelegables. Muchas gracias. Tal vez Shirley Gemio, por favor, si me podría decir qué ha entendido por competencia compartida. Shirley, perdón. Sí, buenas ¿Cómo noches. está, Shirley? ¿Me Buenas noches. podrías? Buenas noches. Sí, no podía encender mi micrófono. No hay ¿Cuál era problema. la pregunta, Listen? ¿Qué se entiende o qué pudiste tú entender por competencia compartida? Ah, que tienen responsabilidades que están justamente compartidas, que estas se pueden prácticamente delegar, eh, tienen límites. Eso entendido. Ya, gracias. Respecto a esto, realizar una aclaración, porque sí existen las competencias compartidas en sí tienen una diferenciación de todas las demás, es decir, de que el nivel central del Estado va a emitir una ley básica y esta ley básica va a determinar las responsabilidades que van a ejercer los demás niveles de gobierno, es decir, los otros niveles de gobierno subnacionales van a emitir una ley de desarrollo. Esta ley de desarrollo se va a enmarcar en la ley básica que les había indicado emitida por el nivel central del Estado. Y todos los demás niveles de gobierno van a poder implementar y ejecutar esta norma. Muchas gracias por su participación. Ahora ya vamos a entrar en materia, a no ser que tengan alguna consulta adicional. Doctor, sobre los foros que prácticamente estaba revisando, mi pregunta era, ahí usted nos pide de que hagamos unos comentarios de lo que habíamos entendido, pero hay una parte que dice que citemos también, no sé si hemos leído de algún lado y todo eso. Esto, ponemos primero arriba lo que nosotros pensamos y compartimos el documento. En sí si es que ustedes han utilizado algún texto, o sea, no es necesario que lo utilicen, pero si es que utilizar algún texto base para poderlo citar, es decir, si han utilizado un libro o algún tipo de cartilla emitido por alguna institución de algún nivel de gobierno, pues lo pueden colocar. Si no lo colocan, tampoco hay problema. Claro, sería mejor para ver que ustedes también han revisado algo de bibliografía, pero en caso de que no lo coloquen, tampoco va a ser considerado como si estuviera mal el. Decía, estos foros no están sujetos a evaluación, sino más que nada a ver su criterio. Si su criterio está a favor, o sea, en el marco de la pregunta que se ha realizado, y bueno, puede estar errado, puede estar bien, eso ya no va a ser sujeto a calificación, pero sí lo tienen que realizar, como les digo, en el marco de su criterio. Si ustedes creen que es necesario y quieren incorporar algún documento adicional, lo pueden incorporar también, pero si no hace falta y simplemente citan el nombre del documento o del texto en el cual se han basado, también sería suficiente. No sé si tienen alguna consulta más antes de pasar a lo preparado para hoy. ¿Me permiten un segundo, por favor? Voy a preparar la diapositiva.
Ahora sí, vamos a ver hoy, el día de hoy algo más vinculado al ejercicio efectivo de las competencias como tal y también vinculado a los mecanismos de coordinación. Entonces, si es que tuvieran alguna consulta, si es que tuvieran alguna duda en lo que vamos avanzando, igual no se preocupen, simplemente abren su micrófono y me preguntan. Aquí está. Esto es un poco complejo, sin embargo es importante, ¿no?, respecto al ejercicio efectivo de competencias, para que vean lo complicado que viene a ser el régimen competencial y lo importante es que es entender más o menos cómo deberíamos regular una competencia, y también esto viene a ser relevante para que podamos crear tributos, crear impuestos, crear patentes, ya que en base a este ejercicio efectivo de competencias lo que vamos a hacer es generar los criterios y los insumos necesarios que nos permitan la creación, como les indicaba, de estos tributos como tal, que vamos a ver la siguiente clase, ya a partir del día lunes ya vamos a entrar en materia, referente a la ley 154 de clasificación de impuestos, y también lo vinculado a las otras competencias con relación a la creación de otro tipo de tributos, como son las tasas, las patentes y las contribuciones especiales. En primera instancia, con el objeto de poder regular una competencia, ya les decía, en lo que hemos avanzado, para regular una competencia tenemos que emitir la ley, tenemos que reglamentar esa ley y ejecutar esa ley. Pero para poder realizar esas tres cosas tenemos que considerar, en primer lugar, definir cuál es el alcance de nuestra competencia. Ya les indicaba un ejemplo en la primera clase, vinculado a que si yo tengo una competencia que se me ha asignado como gobierno autónomo municipal, el nivel central del Estado no puede ejercer esa competencia, solamente el gobierno municipal la podría ejercer. El ejemplo era el recojo de basura, es decir, el aseo urbano. En el caso del aseo urbano, lo que tendría que hacerse es regular, es decir, la emisión de la ley y la reglamentación solo la debería hacer el nivel municipal. Por ende, este nivel municipal es el que va a determinar cuáles van a ser las medidas. En caso de que otro nivel de gobierno, como ser el nivel central del Estado, regulara el aseo urbano, esta competencia o esta ley que emitió el nivel central del Estado estaría yendo en contra de las competencias y en contra de la Constitución Política del Estado, y por lo tanto podría ser sujeta a su inconstitucionalidad. Es por eso que se tiene que revisar cuáles son los alcances de la competencia, es decir, si al momento de emitir una ley tenemos competencia para emitir esa ley o no tenemos la competencia. Por otro lado, tenemos que ver las facultades competenciales. Como les indicaba en las competencias, tenemos que identificar qué nivel de gobierno tiene la competencia para emitir la ley de reglamentación. Una vez identificado esto, ya vamos a poder definir cuáles van a ser la normativa específica a desarrollar por cada nivel de gobierno. En caso de que sea una competencia concurrente como salud o educación, el nivel central del Estado estará encargado de emitir la ley, al ser una competencia concurrente, y los gobiernos departamentales o municipales estarán encargados de emitir la reglamentación. Entonces, es ahí donde va a jugar un rol importante determinar cuál facultad le compete a cada nivel de gobierno, conforme al tipo de competencia. Luego es importante considerar, al elaborar una norma, la cobertura poblacional y territorial, es decir, si una ley que vamos a emitir va a tener una cobertura a toda la población, es decir, de alguna manera va a abarcar desde las personas más pequeñas, de los 0 años, hasta las personas adultas mayores, y también en todo el territorio, es decir, va a abarcar tanto el área urbana o el área rural, o solamente va a abarcar al área urbana. Lo mismo en la población, tal vez solo quieran enfocar la creación de un tributo a la población que ya esté por arriba de la mayoría de edad, ¿no? O que tenga de alguna manera un aporte económico a la sociedad. Entonces tendríamos que hacer esa diferenciación respecto a la cobertura. Por otro lado, tenemos la inclusión de enfoques transversales de las políticas públicas. Al hablar de enfoques transversales, elaborar una ley,
tenemos que considerar de que existen estas características específicas que tenemos que incorporar generalmente en las normas, es decir, hacer una ley tenemos que considerar criterios de género, por ejemplo. Si de alguna manera vamos a incorporar esta diferencia o este desequilibrio que se genera al momento de hablar de género, es decir, si se va a fomentar más a la mujer, es decir, a la que la mujer puede ejercer de alguna mejor manera sus derechos, o de alguna otra forma tal vez se incorpore otro enfoque transversal referente a situaciones etarias, como ustedes conocen el tema de la utilización del teleférico. En el caso del teleférico o el Pumacatari, en el caso de La Paz, se han establecido medidas diferenciadas, es decir, los niños en edad escolar pues van a pagar un pasaje menor, porque se considera de que ellos se están dirigiendo a su escuela como tal. Entonces, si es que están yendo a su colegio o a su escuela, no tienen los recursos tal vez suficientes y por lo tanto se le da ese incentivo, que tengan que un cobro menor, un pasaje menor, tanto en el Pumacatari, en el transporte público, es decir, o en el teleférico. Luego, la calidad de la prestación. También es importante que consideren criterios de calidad al momento de elaborar una norma o la regulación de un determinado tributo. Es decir, al momento de generar una tasa de alumbrado público, lo que estamos buscando es de que al cubrir esta tasa de alumbrado público, se le dé este servicio. Se le cortó. Respecto a la calidad de la prestación, lo que sea referencia es que en sí lo que se busca es de alguna manera generar esta continuidad de la prestación del servicio. Como les ponía, por ejemplo, la creación de tasas por alumbrado público o por el recojo de basura. Lo que se va a buscar al momento de elaborar estos criterios de la ley es dar esa continuidad, es decir, dar esa calidad al servicio, porque si de alguna manera se me está dando un servicio malo o defectuoso, la tasa por la que estaría pagando no estaría en sí siendo utilizada de una buena manera. Tenemos que considerar estos criterios al momento de realizar una determinada norma. Y repitiéndoles, son 5 criterios más relevantes al momento de elaborar una norma o la creación, o al momento de hacer la creación de un tributo. El alcance de la competencia, si es nuestra competencia, cuál es la facultad que se nos asigna en esa competencia, cuál es la cobertura poblacional y territorial, es decir, si queremos abarcar a toda la población o a una parte, y si va a abarcar a todo el territorio o solo una parte del territorio. La inclusión con enfoques transversales, es decir, si vamos a determinar medidas específicas preferenciales para algún sector, es decir, ya sea por género, para personas de género femenino o de género masculino, o tal vez otro tipo de grupo específico, ya sea un grupo vulnerable o un grupo etario, como ser adultos mayores o niños o adolescentes. Y respecto a la calidad de prestación, pues se tienen que establecer criterios por los cuales se dé continuidad a la prestación de determinado servicio y con calidad. Esto ya es un poco más complejo, ya que está vinculado a el análisis de alcances competenciales. Como les indicaba al momento de hablar de los criterios, el primer punto es identificar si tenemos la competencia para elaborar alguna determinada norma o no. Entonces, para poder determinar los alcances competenciales, existen 2 criterios que se pueden aplicar. Por un lado, la especialidad y por otro lado, el límite de la competencia. Para no complicarlos mucho, esto no va a entrar en el... Sin embargo, sí es importante que consideren para si algún momento ustedes pretenden analizar más a detalle esto de las... Por un lado, la especialidad viene a ser un principio por el cual las competencias constitucionales lo que hacen es tratar de
O sea, al revisar el catálogo competencial, lo que se ha hecho es dar competencias a los distintos niveles en distintos sectores. En algunos casos sí existen competencias que son muy parecidas y que por lo tanto podrían solapar, es decir, podrían sobreponerse una competencia municipal sobre una competencia asignada al nivel central del Estado o viceversa. Es por eso que aquí les tengo un pequeño cuadrito, es decir, tenemos que de alguna manera tratar de identificar cuál es la competencia específica vinculada a la acción que queremos realizar. Aquí es un claro ejemplo. Si hablamos de desarrollo productivo, como ustedes saben o tal vez alguna vez han escuchado hablar del desarrollo productivo, viene a ser en sí un concepto bastante amplio. El desarrollo productivo va a estar ligado en sí al desarrollo económico, al desarrollo humano y también a través de estas acciones que se puedan realizar va a estar vinculado a fortalecer las empresas públicas, al desarrollo de caminos, a la electricidad, al trabajo, entre otras competencias. Sin embargo, como les decía, por este criterio de ver cuál es la competencia más específica, tenemos que identificar que si bien el desarrollo productivo está en las competencias, estas competencias de manera específica como empresas públicas ya han sido asignadas a otros niveles de gobierno. Entonces, si queremos regular sobre empresas públicas, nos tenemos que ir a la competencia específica de empresas públicas departamentales, por ejemplo, como está en el cuadrito. También, si queremos regular caminos, no en nombre de desarrollo productivo, que es una competencia que la tiene el nivel central del Estado, la tiene también el nivel departamental, vamos a desarrollar cualquier tipo de camino, sino tenemos que ir a la competencia específica. Por ejemplo, carreteras de la red departamental es competencia exclusiva de gobiernos autónomos departamentales. La red vial fundamental va a ser competencia exclusiva del nivel central del Estado. Igual si hablamos de electricidad, por un lado competencia respecto al sector interconectado, el nivel central del Estado, pero también tiene competencia respecto a los sistemas aislados, los gobiernos autónomos departamentales. Lo mismo va para el trabajo, es decir, cuando se habla de trabajo, del derecho al trabajo, tenemos que irnos por la competencia de desarrollo productivo, sino tenemos que ir a ver la competencia específica del régimen laboral que ha sido asignada al nivel central del Estado. Claro, por ejemplo, solamente el nivel central del Estado puede establecer feriados. Es decir, si existe una ley o un decreto que haya emitido el gobierno municipal o el gobierno autónomo departamental referente a esto, referente a la determinación de un feriado, es inconstitucional. Entonces no se podría desarrollar ese tipo de leyes o reglamentos por parte de los gobiernos departamentales o municipales. Solamente el nivel central del Estado puede definir días feriados. Y turismo, igual turismo puede estar ligado a desarrollo productivo, pero la competencia especial viene a ser las políticas de turismo, ya sean departamentales o municipales. Entonces tenemos que considerar eso. Al momento de elaborar una ley, si bien tenemos competencias que parecen que podrían abarcar varias competencias, existen competencias que por especialidad tenemos que considerar que han sido asignadas a otros niveles de gobierno. Luego tenemos otro criterio que es importante, que es el criterio de límites de las competencias. Este criterio en sí complementa al anterior, es decir, si de alguna manera nosotros tenemos una competencia que está vinculada a educación, esta competencia va a tener límites, es decir, hasta dónde llega nuestra competencia. Entonces tenemos que considerar a través de este criterio que donde termina mi competencia, la competencia de otro nivel de gobierno. Es decir, que puede existir competencias como proyectos de agua potable, como ven en el ejemplo, y la competencia también de servicios básicos. Y este es un problema grande, por ejemplo, en La Paz sigue habiendo este problema y todavía no lo ha resuelto, respecto a la provisión de agua potable en el municipio de La Paz. Por un lado, el nivel central del Estado tiene una competencia, que es proyectos de agua potable, y el gobierno autónomo tiene la competencia de servicios básicos, entre los cuales se encuentra la provisión de agua potable. Entonces, lo que veríamos a través de este criterio de límites es de que si bien al hablar de un proyecto de agua potable implica, por un lado,
el desarrollo del proyecto, la inversión del proyecto, hasta la implementación del proyecto. Pero esta competencia estaría limitada al momento de hablar de la provisión del servicio básico como tal, es decir, la competencia a nivel central del Estado, al existir otra competencia específica sobre la provisión del servicio de agua potable, solo debería llegar a la implementación. Y una vez implementada, debería encargarse el gobierno autónomo municipal de proveer este servicio básico. Solamente a manera de ejemplo, les quiero mostrar, aquí está el sector de electricidad, y este es más o menos el desarrollo de los alcances competitivos del sector. Esto es un poco complejo, ya que lo que he realizado en esta lámina es extraer todas las competencias que están vinculadas a este sector, o a esta materia de electricidad, y en base a esta materia de electricidad, ver cómo se han asignado las competencias a los distintos niveles de gobierno. Como ven, en primera instancia, al hablar de electricidad, primero tenemos que ver que el gobierno autónomo departamental tiene la competencia exclusiva de proyectos de electrificación rural. En el marco de esta competencia exclusiva, lo que puede hacer el gobierno departamental va a ser legislar, reglamentar y ejecutar proyectos de electrificación rural, teniendo su alcance en la infraestructura de dichos proyectos. Es decir, va a poder en el área rural únicamente, no en el área urbana, en el área rural realizar proyectos para la electrificación. Sin embargo, los gobiernos autónomos municipales tienen la posibilidad de, tienen la competencia exclusiva de servicios, así como la aprobación de las tasas que correspondan en su jurisdicción. A través de esta competencia, lo que puede hacer el gobierno autónomo municipal es legislar, ejecutar la prestación del servicio básico de electricidad y también la generación de tasas. Es decir, si bien en el gobierno autónomo departamental elaborar proyectos de electrificación rural, esto solo generará la infraestructura necesaria hasta su implementación, y la prestación del servicio ya sería atribución del gobierno autónomo municipal. Ahora aquí solamente para mencionar, existen varias competencias vinculadas al sector de electricidad. En el caso del nivel, por ejemplo, con régimen general de recursos hídricos y sus servicios, esto porque está vinculado a la generación de energía a través de hidroeléctricas. Por otro lado, tenemos la política de generación, producción, control, transmisión y distribución de energía en el sistema interconectado, es decir, el nivel central del Estado tiene la posibilidad de emitir las políticas y el desarrollo de normativa para la distribución de energía en el sistema interconectado. Y por otro lado, también puede definir políticas, es decir, lineamientos para la prestación de servicios básicos. En el caso del departamento, igual tiene la posibilidad de elaborar proyectos de generación, pero de energía aislada. ¿Qué es el sistema aislado? Al hablar del sistema aislado, estamos haciendo referencia a aquellas poblaciones que no pueden estar conectadas, interconectadas en sí al sistema del nivel central del Estado, porque lo que hace el nivel central del Estado es tratar de conectar todo el servicio eléctrico, es decir, todo el servicio eléctrico que vaya a brindar, que esté interconectado entre sí. Si hay alguna población que no puede ser alcanzada por este sistema interconectado, ya puede ser el gobierno autónomo departamental el que se encargue de generar un sistema aislado específico. Luego tenemos los proyectos de electrificación rural que habíamos visto, y también tienen la posibilidad de elaborar proyectos para la generación de energía alternativa a través de fuentes alternativas, ¿no? Como ser energía eólica, energía solar, pero esto está más vinculado a la generación de alimentos. En el caso del municipio, tiene 3 competencias vinculadas a electricidad, y viene a ser proyectos de fuentes alternativas y renovables, es decir, igual que en el caso del departamento, pero a nivel municipal, como ser energía eólica, energía solar, otros tipos de fuentes alternativas para la generación de electricidad, pero igual vinculado a la preservación de la seguridad alimentaria, ¿no? A la generación de alimentos. Luego tiene otra competencia que está muy vinculada, que es el alumbrado público y la provisión de servicios. Y en el caso de los gobiernos indígenas originarios campesinos, igualmente la electrificación en sistemas aislados. Y esto estaría vinculado a
relación con el gobierno autónomo departamental. Tenemos otras competencias como electrificación urbana, promoción y administración de proyectos hidráulicos y sistemas de riego. Pero todo esto con el objeto de llegar a este cuadro. Como ustedes pueden ver en este cuadro, no es tan sencilla la realización o el desarrollo de una competencia de un sector. Al hablar de electricidad tenemos que hablar por lo menos de tres grandes grupos al momento del desarrollo de esta materia o de este sector. Por un lado, hablamos de generación de electricidad. Al hablar de generación de electricidad es para qué sistema vamos a generar. ¿Para el sistema interconectado de electricidad o para el sistema aislado? Si vamos a hacer para el sistema interconectado, como habíamos visto anteriormente, será el nivel central del Estado el encargado de hacer ese tipo de generación de electricidad. Si se va a hacer para el gobierno autónomo departamental, va a ser el sistema aislado, es decir, sistemas aislados sería competencia del gobierno autónomo departamental. Al hablar de transporte es lo mismo. El nivel central del Estado es el encargado del transporte del sistema interconectado y el gobierno autónomo departamental será el encargado del transporte en caso de sistemas aislados. Ya al hablar de distribución es donde se complica mucho más. Por un lado, si hablamos de distribución, tenemos que ver quién se va a encargar de la infraestructura y quién se va a encargar de la provisión del servicio. Al momento de hablar de infraestructura para distribución, podemos ver de que existen proyectos de electrificación rural, es decir, en área rural, que va a ser competente la implementación en sí de la infraestructura como tal, de la gobernación o del gobierno autónomo departamental. En caso de electrificación rural, también podría ser realizada a través de los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos, pero si hablamos de electrificación urbana, ya esto se complejiza más porque es una competencia que se entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Y por último, hablamos del servicio de la provisión, o sea, ¿quién es el encargado de proveer todo este servicio de electricidad? Viene a ser el gobierno autónomo municipal. Si bien todos los demás niveles de gobierno intervienen, ya va a ser el gobierno autónomo municipal el encargado de su provisión como tal. No sé si hasta acá tuvieron alguna pregunta referente a lo que hemos visto. Entonces acá nos daríamos un pequeño descanso de unos 3 minutos para poder continuar.
Bueno, retomando. Ahora vamos a ver una parte de régimen autonómico y competencial vinculado a lo que les indicaba, respecto a qué es lo que pasa cuando existe algún tipo de sobreposición o solapamiento de competencias, es decir, si algún nivel de gobierno, sea el nivel central del Estado o algún gobierno subnacional, está haciendo competencias de otro nivel de gobierno. ¿Cómo se solucionan estos conflictos? Lo que se ha definido por la Ley Marco de Autonomías y por la Constitución Política del Estado es de que existen mecanismos específicos para la conciliación de estos conflictos y también para, en caso de que exista algún tipo de controversia. En primera instancia tenemos que entender cuáles son los tipos de conflictos que se han establecido en la Constitución Política del Estado, en la Ley Marco de Autonomías y también se han desarrollado en el Código Procesal Constitucional. Al hablar de conflicto de competencias, podemos empezar viendo el conflicto positivo. Es decir, un conflicto positivo de competencias se da a nivel de gobierno, ejerce una competencia que no se le ha sido asignada como tal. Es decir, si ejerciera una competencia al nivel central del Estado o un gobierno autónomo municipal, pues este estaría incurriendo en un conflicto positivo. A diferencia de este conflicto negativo, por el cual hace referencia a que un nivel de gobierno no ejerza la competencia que se le ha asignado. Como veíamos, el gobierno autónomo municipal tiene la competencia de alumbrado público. Esta competencia de alumbrado público tiene que ser ejercida por el gobierno autónomo municipal. En caso de que no la ejerza, estaría incurriendo en un conflicto negativo. Entonces, ante la ausencia del ejercicio de esta competencia, se le podría iniciar una acción una acción ante este conflicto o controversia, ante la inexistencia de regulación de la competencia, porque estaría generando este conflicto. Por otro lado, tenemos los conflictos en transferencia o delegación. Como ya les indicaba anteriormente, al hablar de un conflicto en transferencia o delegación, es decir, si se hace una movilidad competencial de alguna competencia exclusiva, puede igual realizarse una conciliación o una resolución de controversias ante estos conflictos, ¿no? Porque se está realizando la competencia que le he transferido o se está realizando de una manera inadecuada la delegación. Y por último, también se cuentan con conflictos, pero a la aplicación o interpretación del régimen económico-financiero. Es decir, que, por ejemplo, en la ley 154 vamos a ver, y en la ley 031, la ley Marco de Autonomías, que existe un procedimiento para la aprobación y elaboración de tributos, tanto impuestos como tasas y patentes. En estos casos, en caso de que el gobierno autónomo municipal o departamental no considere o no haya aplicado el procedimiento como tal o no entiende este procedimiento, podría generar algún tipo de conflicto y también podría ser sujeto a conciliación entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales. En el caso del Servicio Estatal de Autonomías, esta instancia se constituye en una instancia del nivel central del Estado. El Servicio Estatal de Autonomías es una institución pública nivel central del Estado, del Ministerio de la Presidencia, que se encarga también de constituirse en una instancia conciliadora, pero para la resolución de conflictos que surjan de la suscripción de convenios intergubernativos, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, existen tres mecanismos para resolver los que veíamos anteriormente. Por un lado, se puede dar la negociación, que es a través de la conciliación entre partes, es decir, lo que hacen las partes es, entre ellas, un gobierno autónomo municipal y un gobierno autónomo departamental, tratar de negociar y generar algún tipo de acuerdo entre las partes con el objeto de resolver esa controversia, ¿no? Es decir, es entre partes, solamente se sienta el actor A y el actor B.
En el caso de la conciliación ante el Servicio Estatal de Autonomías, como les decía, el Servicio Estatal de Autonomía se constituye en un centro de conciliación también. Esta instancia de conciliación puede de alguna manera generar alguna mediación, es decir, no tiene fuerza vinculante, pero lo que hace es apoyar a través de su criterio técnico con algunas medidas necesarias que sean desarrolladas por esta instancia, es decir, de alguna manera a través de criterios técnicos lo que va a realizar es apoyar la resolución del conflicto, es decir, determinar quién es la instancia competente para realizar esa acción. Si es que están de acuerdo con el criterio técnico vertido por el Servicio Estatal de Autonomías en esta conciliación, las partes pues firmarán un convenio intergubernativo que resuelve este convenio. Si no estuvieran de acuerdo las partes con esta conciliación, pueden ir o remitirse también al Tribunal Constitucional Plurinacional. La diferencia de este mecanismo de resolución a través del Tribunal Constitucional Plurinacional es de que lo que determine este tribunal es vinculante. Es decir, de alguna manera el gobierno autónomo municipal cree que el nivel central del Estado está ejerciendo una competencia que no le corresponde, y el Tribunal Constitucional Plurinacional dice que no, que el nivel central del Estado sí tiene competencia para ejercer, pues el nivel municipal no podría más que obedecer esa determinación del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, esta medida es la última y la más recomendable vendría a ser en sí una conciliación entre las partes, ¿no? Que de alguna manera traten de ponerse de acuerdo antes de llegar a un conflicto en el cual las partes no quede conforme con la resolución del problema. Es por eso que vemos que existen mecanismos de coordinación, es decir, muchas veces pueden presentarse estos conflictos o controversias, pero para evitar, además de que existan estos conflictos y controversias, es muy relevante que se intente coordinar, es decir, un mecanismo o una alternativa para evitar los posibles conflictos es que se coordine tanto entre el nivel central del Estado como entre los gobiernos autónomos, es decir, se realicen o se utilicen estos mecanismos de coordinación que vamos a ver a continuación con el objeto de definir tareas específicas para todos los niveles de gobierno. Entre estos mecanismos de coordinación tenemos 5, entre los cuales está el Consejo Nacional de Autonomías, que viene a ser un consejo que reúne a todos los niveles de gobierno, tanto al nivel central del Estado, a través de representantes como ser el presidente del Estado y algunos ministerios específicos, a los gobernadores, en el caso de los gobiernos autónomos departamentales, a la Federación de la Asociación de Municipios, es decir, no trae a todos los alcaldes, pero sí a representación establecida por el asociativismo municipal, que se va a encargar de representar a los gobiernos autónomos municipales en este Consejo Nacional de Autonomías. También existen representantes de los gobiernos indígena, originario, campesinos y del gobierno autónomo regional. Y en este Consejo Nacional lo que se hace es tomar medidas de regulación y políticas específicas que ayuden a la implementación del régimen autonómico y al desarrollo de competencias establecidas por la Constitución. Luego tenemos el Servicio Estatal de Autonomías, que por un lado es un mecanismo de conciliación, como habíamos visto anteriormente, que va a ayudar a las partes a que lleguen a acuerdos específicos para que puedan desarrollar proyectos, y también va a generar documentación, va a generar ciertas teorías, doctrinas referente a cómo deberían implementarse las competencias como tal, con el objeto de dar asistencia técnica a los distintos niveles de gobierno para que ellos puedan ejercer de manera adecuada sus competencias. Por otro lado, tenemos la planificación. Como ustedes saben, obligatorio para realizar esta coordinación viene a ser la planificación que ha sido definida por la Ley 777, la Ley del SPIE, el Sistema de Planificación Integral del Estado.
En esta ley de planificación integral del Estado, lo que se determina es que van a existir distintos planes, ¿no? Planes a mediano plazo y planes a corto plazo, en el marco de los cuales se tiene que determinar cuáles van a ser las acciones, cuáles son las tareas que va a desarrollar cada nivel de gobierno. Pero estas tareas tienen que estar desarrolladas de forma armónica, es decir, de que el nivel central del Estado va a desarrollar un plan general, el plan general que viene a ser un plan a largo plazo, en el cual se van a tener que enmarcar las acciones de los gobiernos autónomos departamentales y municipales. Entonces, en ese marco es de que la planificación también está ligada a la coordinación. Luego tenemos consejos de coordinación sectorial, que vienen a ser aquellos consejos que están vinculados a los... Si bien el Consejo Nacional de Autonomías es un mecanismo general que está ligado a todos los sectores, el Consejo de Coordinación Sectorial del Ministerio del Sector. Es decir, si queremos hablar de educación o de salud, pues vamos a ver, se va a crear un consejo a la cabeza de salud, digamos que ahora lo que está tan complejo en este momento y es tan relevante en este momento que viene a ser la salud por el caso de la pandemia que estamos viviendo, lo que sería ideal o se podría realizar también es un consejo de coordinación a la cabeza del Ministerio de Salud, donde se va a determinar cómo es que van a participar los distintos niveles de gobierno. Podría ser el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales a través de los servicios de salud. Y es así que se podrían tomar medidas específicas para mejorar la implementación de este servicio. Y por último tenemos los acuerdos y convenios intergubernativos. Estos acuerdos y convenios intergubernativos lo que van a hacer es determinar responsabilidades y obligaciones específicas para los distintos niveles de gobierno. Es decir, nos va a dar la posibilidad de generar un documento en el cual se determinen claramente cuáles son las responsabilidades que tiene cada nivel de gobierno al momento de elaborar un determinado proyecto o programa. Ahora bien, al momento de hablar de los mecanismos de coordinación, es muy importante que consideremos y le demos más relevancia o le demos mayor importancia a los acuerdos y convenios intergubernativos, considerando que estos acuerdos y convenios en muchos casos reemplazan a las leyes, a los decretos que se emitían, ya que este documento puede definir responsabilidades específicas para los distintos niveles de gobierno. Y es por eso que es importante entender a cabalidad a qué nos referimos al momento de suscribir estos acuerdos y convenios intergubernativos. Los acuerdos y convenios intergubernativos vienen a ser mecanismos de coordinación entre dos niveles de gobierno del Estado y las entidades territoriales autónomas o entre las entidades territoriales autónomas entre sí. Este acuerdo o convenio intergubernativo está sujeto a la voluntad de las partes, es decir, solo si las partes están de acuerdo se suscribe. Si alguna de las partes no está de acuerdo, el convenio va a ser suscrito y por lo tanto no es aplicable. Es decir, que va a estar sujeto al consenso de las partes, ¿no? A diferencia de tipo de ley o decreto donde de alguna manera tratan de imponer alguna normativa, en este caso, como les indico, está sujeto a la voluntad de las partes. El acuerdo o convenio intergubernativo viene a ser una obligación que se genera entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas o entre las entidades territoriales autónomas para poder realizar el ejercicio coordinado de competencias, como les indicaba, es decir, ejercer de manera coordinada sus competencias, ya sean exclusivas, concurrentes y compartidas. Por otro lado, también sirve para la implementación conjunta de planes, programas y proyectos concurrentes. Pero al hablar de proyectos, programas y planes concurrentes, esto hace referencia a planes o programas que tengan responsabilidades recíprocas entre las partes. Al hablar de competencias privativas, estas competencias privativas quiere decir que
si bien no las hacemos mención dentro de las competencias que pueden ser desarrolladas en el ejercicio coordinado de las competencias, por ejemplo, ha habido una ley, la ley 730, que ha definido que sí se puede suscribir convenios intergubernativos sobre competencias privativas, pero no transferir recursos. Es decir, si de alguna manera queremos transferir recursos al nivel central para la construcción de un aeropuerto internacional, lo que puede hacer el gobierno autónomo municipal o departamental es transferir recursos a través de infraestructura, equipamiento o mobiliario, ¿no? Que va a estar destinado a la construcción del aeropuerto internacional. Entonces, en ese caso sí se puede realizar un convenio vinculado a competencias privativas. Ahora, al momento de hablar de un convenio intergubernativo, tenemos que identificar cuáles son las instancias o las autoridades competentes para suscribir convenios intergubernativos. No lo puede suscribir cualquier persona, ya que si lo suscribe una persona que no tiene competencia para su suscripción, este documento sería nulo. En primera instancia, al momento de hablar del nivel central del Estado, del órgano ejecutivo, las ministras y ministros son los encargados de firmar convenios intergubernativos que se suscriba entre un ministerio y un gobierno autónomo. En el caso de instituciones desconcentradas, igualmente será el ministro el encargado de suscribir un convenio intergubernativo. Esto se ha dado, por ejemplo, en casos de que se han hecho convenios intergubernativos entre un director, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el SERNAP, cual se había suscrito convenios intergubernativos, se les denominaba, entre este director y un gobernador. Sin embargo, esos convenios no tenían la posibilidad de ser ejecutados, considerando de que no estaba suscrito por una instancia competente. Del mismo modo, al momento de hablar de instituciones descentralizadas, de instituciones autárquicas o de empresas públicas, en este caso sí la máxima autoridad ejecutiva podría suscribir estos convenios intergubernativos. Al hablar de gobiernos autónomos subnacionales, en el caso del gobierno autónomo departamental, viene a ser el gobernador o la gobernadora la encargada de poder suscribir estos convenios. En el caso del gobierno autónomo municipal, el alcalde o la alcaldesa. La autonomía regional únicamente puede suscribir estos convenios intergubernativos el ejecutivo regional, y en el caso de del gobierno autónomo indígena únicamente su máxima autoridad del órgano ejecutivo es el que podría suscribir. Si estos convenios son suscritos por otras autoridades que no hemos mencionado, pues no serían convenios intergubernativos y por lo tanto podrían ser nulos de pleno derecho. Ahora tenemos 4 causales específicas respecto a para la suscripción de convenios intergubernativos. Es decir, no en todos los casos podemos suscribir convenios intergubernativos, solamente en estos 4 casos es que debemos suscribir estos convenios. En primera instancia, para ejecutar planes, programas o proyectos concurrentes, en primera instancia, es decir, que se ejecute de manera conjunta estos planes. Por otro lado, para hacer la transferencia de recursos o bienes. Si en algún momento queremos transferir algo a otro nivel de gobierno, con el objeto de que se ejerza de manera alguna competencia, lo vamos a hacer a través de un convenio intergubernativo. Como veíamos hace un momento, la posibilidad de hacer la delegación de competencias, que viene a ser otra causal, que viene a ser un mecanismo de movilidad competencial, esta se la realiza a través de un convenio intergubernativo. En el caso de hacer una delegación de competencias, se lo haría a través de este mecanismo. En el caso igual de conflictos, como veíamos anteriormente, si se resuelve un conflicto o se consigue un conflicto competencial, esto se va a hacer a través de la suscripción de un convenio intergubernativo donde se determinen claramente cuáles son las competencias que se habrían enviado por parte del nivel central del Estado o de los gobiernos autónomos como tales. Y otras establecidas por la ley, que sería una 5ª causal, pero a la fecha no existe otra causal específica que esté vinculado a la suscripción de convenios intergubernativos. Asimismo, al momento de hablar de la vigencia de estos convenios intergubernativos, tenemos que considerar
de que para convenios por regla, los gobiernos autónomos deben ratificarlos por parte de sus órganos deliberativos. Es decir, una vez que ha sido suscrito este convenio por parte del alcalde municipal, el Consejo Municipal tiene que ratificar este órgano, debe ratificar este convenio intergubernativo con el objeto de que entre en vigencia. En el caso del nivel central del Estado, este no requiere una ratificación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Central del Estado, solamente firmado por el responsable encargado del órgano ejecutivo. Ahora existen dos excepciones donde no se requeriría la ratificación que les había mencionado. Por un lado, cuando se elaboren, cuando se suscriban convenios intergubernativos en el marco de competencias concurrentes que determinen claramente la asignación de competencias. Y por otro lado, cuando el convenio intergubernativo a ser suscrito no tenga un costo mayor a 1 millón de bolivianos. Es decir, si es de 1 millón de bolivianos para arriba, se ratifica el convenio intergubernativo a través del Consejo Municipal o de la Asamblea Departamental. Si el costo del proyecto es menor a 1 millón de bolivianos, en ese caso no es necesaria la ratificación. Ahora ustedes saben que existe la posibilidad de hacer adendas. En muchos casos se ha visto, y especialmente en estos tiempos de pandemia, donde se ha visto afectados los proyectos, especialmente de construcción de infraestructura, se han elaborado adendas que en muchos casos han sido, por un lado, para ampliar el plazo de la contratación, considerando caso fortuito o fuerza mayor, y por otro lado también para aumentar el monto en algunos casos, ¿no? Si es que se hubiera dado el caso de aumentar el monto de un proyecto de construcción de una cancha de fútbol, la cancha de fútbol nos costaba en primera instancia 800.000 bolivianos, pero era una cancha de césped sintético que no tenía ningún tipo de tinglado o ningún tipo de protección adicional. Si de alguna manera el proyecto es modificado y ahora se determina que va a ser una cancha de césped sintético y además graderías y un tinglado, y el monto de 800.000 bolivianos pasa a ser 2 millones de bolivianos, en ese caso sí se requeriría ratificación, considerando de que al momento de haber hecho el convenio, que era menor a 1 millón, no se lo ha ratificado, pero con la adenda, es decir, con la modificación de este convenio intergubernativo, se sobrepasa el 1 millón de bolivianos, en ese caso sí se ratificaría este convenio intergubernativo. Hasta ahí habríamos visto el día de hoy, que viene a ser todo lo referente al régimen competencial y al régimen autonómico. No sé si tendrían tal vez alguna consulta referente a lo que hemos visto, el régimen autonómico o régimen competencial en estas clases, porque ya desde el día lunes lo que vamos a ver está vinculado a la ley 154 y como les decía vamos a hacer algunos ejemplos relacionados con la ley de clasificación de impuestos, también con la creación de tasas, de patentes y de impuestos. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, les he indicado que existe un trabajo para este fin de semana. El trabajo es muy sencillo, ¿no? Ahora se los pongo en pantalla. Viene a ser que ustedes puedan identificar, en primera instancia, desarrollar los conceptos de cada una de las competencias. Es decir, lo que hemos visto en esta clase y en la anterior respecto al régimen competencial, hemos definido cuáles son los tipos de competencia establecidos para cada nivel de gobierno. En este caso, lo que van a hacer en esta tarea es muy simple. Se los pongo en pantalla para que lo puedan ver. Es una descripción de lo que se va a hacer. Permítanme, por favor.
Aquí está. O sea, lo que tienen que hacer en el trabajo para el día lunes, o sea, tienen hasta el día lunes, si quieren lo pueden enviar, es el desarrollo del concepto de los tipos de competencia que son la competencia privativa, competencia exclusiva, competencia compartida y competencia. No necesitan desarrollar mucho, o sea, simplemente, ¿qué es la competencia privativa? Como habíamos visto hoy, por ejemplo, ¿no? La competencia privativa ha sido asignada únicamente al nivel central del Estado, la cual no puede ser transferida ni delegada y tiene un carácter estratégico para la defensa y la unidad del Estado. Suficiente. En el caso de competencia concurrente igual, ¿no? La competencia concurrente es asignada a la facultad legislativa al nivel central del Estado y las facultades reglamentarias y ejecutivas a los demás niveles de gobierno. Entonces, con un concepto básico es suficiente. Eso es lo que ustedes tienen que plasmar en un documento y también una competencia de cada tipo, es decir, en la Constitución Política del Estado, lo que les indicaba respecto al catálogo competencial, en el artículo 298 hasta el artículo 304 de la Constitución Política del Estado se han determinado cuáles son las competencias para los distintos niveles de gobierno. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es identificar una de esas competencias, una competencia privativa que les llame la atención, una competencia exclusiva, ya sea del nivel central del Estado o de los gobiernos autónomos, una competencia compartida y una competencia concurrente. Y señalar desde su punto de vista por qué sería relevante, ¿no? Digamos, para mí, desde mi experiencia, algo como una competencia privativa que identificaría podría ser la de codificación tributaria. Entonces, esta competencia privativa es relevante porque determina para la creación de impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales. O va a determinar cuál va a ser la estructura que tiene que tener cada uno de estos tributos. Por ejemplo, entonces es igual. Identifican una competencia y simplemente en una línea, 2 líneas, lo que ustedes crean necesario, señalar por qué es relevante para ustedes. Si es que tuvieran alguna duda, igualmente ya les indiqué mi correo electrónico, celular, ¿no? Mi correo electrónico es ademarortizroman@gmail.com. Si es que no pudieran de alguna manera incorporar la tarea en la plataforma establecida por la fundación, igual podrían enviármelo al correo. Y en caso de que tengan algún problema respecto al desarrollo de la tarea, igual mi teléfono es el 09840. Pueden llamarme o también podrían escribirme si gustan por WhatsApp, no hay ningún problema. Respecto a esto, no sé si tienen alguna duda sobre la tarea. Bueno, en este caso, entonces, si ya no hay más consultas, voy a hacer, me estaba olvidando, voy a llamar la lista, por favor, y estén atentos a sus nombres. Simón Candia. Doctor Simón está enfermo. Yo me pude comunicar el día de ayer. Tengo entendido de que va a hablar con IDEA. Él está con COVID. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos los participantes. Efectivamente, el alumno Simón está con una baja médica. Él nos envió un mensaje y hablé con él yo también. Entonces, licenciado, yo le voy a pasar al finalizar el módulo de las personas que tengo y le agradezco a la compañera que le mencionó eso. Al finalizar el módulo le pensaba enviar el tema de la nota que nuestro compañero Simón nos va a enviar. Ahora, por si acaso, licenciado, ya llamé lista de todos modos. Si quiere continuar con la lista, no hay problema. No, si ya se llamó lista, entonces no habría ningún problema. Yo le mando una captura, doctor. Ya, perfecto. Más bien, entonces, para no tener más aquí su atención, más bien agradecerles por esta semana
y por su participación. He visto de muchas personas sí han prestado la atención necesaria, han respondido bien las preguntas. Si es que tuvieran más dudas, igual estoy, como les indicaba, a través del correo electrónico, el celular o en las siguientes clases. Sin miedo, por favor, indíquenme y yo voy a tratar de absolverlas todas. Muchas gracias por su participación esta semana y bueno, nos veríamos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches, doctor. Hasta Gracias. luego. Buenas Doctor. Buenas noches, Buenas noches, doctor. gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego.